Hola, te doy la bienvenida. Mi nombre es Mabel Alquézar. Junto con Cristina Cantín somos las creadoras de Ánimo Crecimiento Personal y autoras del libro Guía Fácil para Meditar en Casa en 8 Pasos. Desde hace muchos años ya nos venimos dedicando al desarrollo del potencial humano. Hemos acompañado a muchos grupos a través de nuestros grupos de yoga y a través también de esta herramienta que es el eneagrama, que nos parece fantástica como herramienta fácil para comprender muchos aspectos que están ocultos. A nosotras nos ha supuesto un gran cambio en nuestras vidas y en este vídeo me voy a permitir explicarte un poquito por encima en qué consiste esta herramienta, cómo se trabaja, y vamos a entrar también en la descripción, una breve descripción de cada uno de los tipos de personalidad que nos plantea el eneagrama. Lo primero que quiero contarte es cómo es que se representa en este círculo, con este esquema, un círculo con una periferia y con un centro, donde yo he escrito la palabra ser. El ser representaría la esencia que somos, eso que en nosotros es permanente, no cambia. Incluso desde algunas disciplinas espirituales también se habla de que es la parte interna que es eterna, nuestra parte que es eterna, el ser. Esta palabra de ser va muy bien porque ser no tiene ninguna connotación religiosa. Ser todos somos. Pero lo que nos ha ocurrido es que para sobrevivir en la vida hemos tenido que identificarnos con un personaje. Y de alguna manera desde este centro, que es lo que somos, nos hemos desplazado hasta la periferia. Y aquí en la periferia, más alejados de la esencia, hemos tenido que adoptar una manera de estar, una forma de, ya digo, sobrevivir, enfrentar el mundo, ponernos a salvo. Esta periferia es lo que en términos espirituales o psicológicos también se denomina el ego. El ego tiene estos nombres. Parece que el eneagrama viene de la tradición sufí, aunque no está del todo claro, pero parece que hay algunas informaciones que ya sitúan ahí esa información. Por supuesto, el eneagrama ha cambiado mucho con la entrada también del trabajo desde la psicología. Así que los sufís le daban un nombre muy bonito al eneagrama, le llamaban las 9 caras del alma. Entonces hacían referencia también a que hay algo que debe ser o debe estar cercano al ser, que debe estar cercano al alma, pero que el alma aquí en este plano humano tiene estas caras, con estos nombres que en principio son feos, el orgullo, la vanidad, la envidia, la lujuria, la gula, y que recuerdan a los pecados capitales. Los pecados capitales eran 7 y aquí estamos hablando de 9 perfiles distintos. Contarte también que los nombres, la acepción real que tiene cada nombre no es muy significativa. Digamos que el orgullo es lo que ha sustituido al ser, donde tendría que haber amor, si entendemos el ser como un estado amoroso dentro de nosotros mismos, no que seamos cariñosos, no tiene nada que ver el amor al que me refiero con ese sentimiento, sino el amor que somos, la esencia que somos es amorosa. Pues en lugar de poner amor en la vida, lo que ponemos es orgullo. En lugar de poner amor en la vida, lo que ponemos es envidia. En lugar de poner amor, lo que ponemos es pereza o gula o miedo. Pero ya digo que cada nombre es la descripción más amplia de un rasgo de carácter que es fácil de identificar, más o menos fácil de identificar. Hay algunos eneatipos, cada uno de estos se llama eneatipo. Hay algunos que van a tener un poco más de dificultad en identificarse precisamente por su propia característica de ocultamiento. Así que la pereza, la lujuria, la avaricia, estas palabras serían lo que dejo oculto de mí para que no se vea.
Hay un aspecto interesante de todo este esquema antes de entrar. Esto se comprende mucho mejor cuando vamos entrando en cada personaje y lo vamos descubriendo. Pero hay un aspecto interesante que es no solo quedarse con el nombre, no solo quedarse con un ponernos etiquetas, porque eso no tiene, bueno, mucha utilidad, ni quedarnos con el número tampoco, porque además del orgullo, la vanidad, pues se les dan números, el 3, el 1, el 9, el 8. Y parece, o podría parecer, que el eneagrama parece que nos encasilla y nos ajusta a un modelo como que se tiene que cumplir o como que hemos cumplido. Y no es del todo eso. Imagínate que en lugar de números le diéramos a esto colores y estaríamos, por ejemplo, hablando del rojo y hablando del azul. Bien, pues según nuestro nivel de conciencia, el rojo puede estar más cerca del ser, es decir, ser más consciente, el personaje no estar tan neurótico y entonces acercarse más como al blanco, que sería el centro, vamos a ponerlo así. Y ese rojo puede estar muy granate, muy neurótico, muy descentrado, o puede estar más en color clarito y casi ser un rosa. Lo mismo el azul, puede estar en el azul marino o podemos estar hablando de un azul celeste. Y entonces el nivel de conciencia es más cercano al ser. El trabajo con el eneagrama consiste en pasar de la periferia e ir acercándonos al centro. No consiste en decir, mira, he descubierto que soy la vanidad, que todo lo hago de cara a la galería, sino utilizar los potenciales que cada personaje tiene, porque los tiene, ir acercándonos aquí, es decir, ir poniéndonos más al servicio del ser que más al servicio de la vanidad. Porque seguramente podrás comprender que no es lo mismo tener envidia, que es algo que nos puede pasar a todos, que la envidia te tenga. Que no es lo mismo tener pereza, que la pereza te tenga a ti. Así que este es un trabajo muy interesante en cuanto al dominio de nosotros mismos. Pero ¿cómo vamos a dominar si no conocemos qué es lo que hay que dominar? ¿Cuáles son nuestras tendencias? ¿Cuáles son nuestras luces? ¿Cuáles son nuestras sombras? Muchas veces toda la información del eneagrama sirve para poner nombre y apellidos a todo eso que nos ha pasado en la vida desde hace muchos años, que siempre estamos dando las mismas respuestas. Como si tuviéramos un teclado grande de un piano y tuviéramos toda la posibilidad de hacer sonar todas las notas ante lo que nos ocurre en la vida, pero solo estuviéramos tocando dos notas, siempre las mismas, y encima no supiéramos por qué son esas dos las que tocamos y no otras. Así que nos da esta comprensión interna. Conocer la información de quiénes somos a través de este esquema, que ya digo que es fácil de podernos encajar aquí, poder hacer mucha comprensión de todas esas motivaciones ocultas que tenemos. La gran utilidad del eneagrama es que a través de ese conocimiento vamos a empezar a comprendernos mucho mejor. Vamos a empezar a comprender mucho mejor todas las respuestas que hemos dado en el pasado. Y hay veces que del pasado sostenemos muchas culpas, porque me equivoqué, porque no tenía que haber hecho, porque no tenía que haber dicho. Así que es como una especie de perdón a nosotros mismos esta comprensión. Va a facilitar esa relación que tenemos con nosotros mismos, porque hay veces que llegamos a algún punto en la vida en el que no nos aguantamos a nosotros mismos. Pues va a favorecer esa reconciliación con nosotros. Y por supuesto, cuando conocemos nuestro tipo de personalidad, pero también conocemos el resto de tipos de personalidades, lo que ocurre es que también no existe una comprensión de los demás, que ya no es mira lo que me ha hecho, sino ya comprendo por qué me hace, por qué me dice, por qué se pone como se pone. Así que el eneagrama, en definitiva, va a facilitar o conocer esta información y trabajar sobre ella, no solo conocerla, trabajar sobre ella. Va a facilitar
la relación que tienes contigo y va a facilitar también la relación que estás manteniendo con tu entorno. Vas a vivir, en definitiva, bastante mejor. Porque si hay algo que nos hace previsibles en la vida es esto, ser un tipo de carácter, que es como vivir en una caja, siempre dando las mismas respuestas, siempre siendo lo mismo. Entonces, bueno, pues cuando conoces a alguien ya sabes cómo va a reaccionar, ¿verdad? Ya sabes qué va a decir, ya sabes cómo se va a poner. Eso es el carácter, eso es lo que nos hace previsibles. Así que este es todo un trabajo de recorrido. No solo es conocer la información y luego decir, bueno, yo es que soy un orgullo, yo, claro, hago esto porque desde la envidia, pues claro, esto es lo que me sale, esto es lo que me pasa, sino empezar a trabajar hacia las salidas sanas, porque nos plantea, la información del eneagrama nos plantea dónde está el problema, dónde está la sombra, pero luego nos dice, bueno, para salir de ahí, tu camino va por aquí. Y evidentemente, si estamos cada uno en un extremo, no son las mismas soluciones, no vale lo mismo para un 4 que para un 7, no vale lo mismo. Es como que cada uno tenemos nuestra propia hoja de ruta y es lo que marca todo el trabajo con el eneagrama, que no es una información solo, es un trabajo con esta herramienta. De alguna manera aprender a mirarse a través del eneagrama. Si yo he descubierto que en mí está la avaricia con todo ese descriptor, no que seamos avariciosos, sino con todo ese descriptor que es, todo ese rasgo, si voy conociendo bien cómo funciono, poniendo nombre a eso que hago, a eso que me pasa, a eso que pienso. Si me voy identificando con esto, ya puedo mirarme a través de la información, es decir, en tiempo real, en mí cómo es la avaricia con mi relación de pareja, cómo es la avaricia cuando me voy al trabajo, cómo es la avaricia cuando me relaciono con las amistades, cómo la vivo yo, qué es en mí la avaricia. Y ahí es donde vamos recogiendo, nos vamos integrando al personaje. Si planteas un trabajo con el eneagrama como lucha contra el ego, seguramente aquello con lo que vas a luchar pues todavía se va a hacer más grande, todavía te va a hacer sentir peor. Así que es un trabajo de comprensión, la comprensión es el amor hacia nosotros mismos desde la comprensión, desde la integración del personaje, bueno, yo me vivo desde aquí. Y poco a poco, a medida que se va trabajando, a medida que cada personaje se va hacia su salida sana, va trabajando proactivamente la virtud, porque igual que hay pecados, digamos, vamos a poner ese nombre, porque resuenan a los pecados, ¿verdad? Igual que hay pecados, hay virtudes también, y las virtudes también nos acercan a ese equilibrio hacia aquí. Muchas veces las virtudes es eso, que nos sana, pero que no se nos ocurre nunca, no se nos ocurre nunca. Y las salidas sanas pasa un poco también. Es eso que no se nos ha ocurrido nunca hacer para liberarnos de la carga que supone este oscurecimiento de la conciencia, que es vivirnos como si fuéramos un personaje. Así que este es el trabajo, es un trabajo con el eneagrama de recorrido, no es estático y muy importante, la información no transforma nada, nos puede ayudar, pero no transforma esencialmente nada. Lo que transforma es el atreverse a hacer los cambios que se proponen desde esta información. Por ejemplo, te voy a contar el caso de un guloso que venía a nuestros cursos presenciales y siempre llegaba tarde. Los gulosos no es que lleguen tarde. Los gulosos lo que les pasa es que se dan permiso para todo y ese guloso pues se da permiso para llegar tarde y entonces cuando entraba decía, llego tarde, pero claro, la gula, visto así, este trabajo no te va a servir para nada porque no vas a cambiar absolutamente nada. Es decir, no poner etiquetas ni a los demás, a veces eso al principio sí que nos va a pasar porque vamos a empezar a identificar en los demás estos tipos de carácter, pero bueno, eso se pasa, es una parte
que acaba pasándose. Y tampoco ponernos etiquetas a nosotros, porque no sirve de nada. ¿Qué hago sabiendo que a lo mío se le llama vanidad o se le llama ira? ¿Qué significa eso? No va a cambiar esencialmente la vida. Y eso es un espejismo muchas veces, creer que solamente teniendo la información ya va a haber cambios. La información es el sitio desde donde yo me puedo mirar, ya digo, en tiempo real, en la vida real, cómo es en mí esto. Y poco a poco, cuando yo vaya haciendo ese trabajo, cuando vaya poniéndome en eso, el ego ya dejará de ser útil. Porque si mantenemos el orgullo, si mantenemos la pereza, la lujuria, la avaricia, si mantenemos el miedo, es porque el miedo nos está sirviendo. Ni más ni menos, nos está sirviendo para enfrentar la vida. Así que se trata de ir probando, ir dando pasos, a ver si sin miedo también puedo, a ver si sin pereza también puedo, sin orgullo también puedo. Y en ese probar y ver que se puede, el personaje ya va siendo, o ya no va siendo tan necesario, el personaje desde esa parte más neurótica, porque ya decía antes que el personaje tiene muchísimo potencial también. Bueno, este es el trabajo, es todo un recorrido bonito. En realidad no se acaba nunca porque siempre el ego se cuela por los rincones más insospechados y de vez en cuando pues te lo vas encontrando en cosas muy, muy pequeñas, pero todavía sigue ahí. Pero bueno, hay una comprensión distinta, ¿no? Así que no pelea con lo que vayamos a descubrir a través del eneagrama, no pelearse. Es un trabajo de recorrido que nos va a llevar a sanar, a mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos, a mejorar la relación que tenemos con los demás, a mejorar la relación que tenemos con el cuerpo físico, con nuestra salud, con nuestras finanzas. Al final es muy abarcativo todo el trabajo que se puede hacer con el eneagrama. Bueno, pues vamos allá. Tenemos una tríada inicial que empezaría en el miedo, se trasladaría hasta la vanidad y luego se iría a la pereza. Bueno, esta tríada inicial que está un poco en todos tiene que ver con la configuración del eneagrama o la configuración de nuestro eneatipo, de nuestro tipo de personalidad. Todos partimos desde una situación de miedo. Hay un momento en la vida en el que, bueno, si ves que nace un cervatillo, verás que enseguida se echa a correr, casi no necesita protección. Pero cuando nacemos nosotros necesitamos hasta muchos años, hasta ser ya bastante mayores, necesitamos la protección de los que tenemos alrededor. Así que hay un miedo de origen, un miedo de base que está instalado en todas las personas. Como estar en el miedo es muy incómodo, y el miedo da miedo también, pues tenemos que fabricar un personaje y a medida que vamos creciendo en los primeros años vamos viendo que según las respuestas o según lo que yo hago en el exterior, tengo una respuesta o tengo otra. Y ahí, en esos primeros años de la vida, ya se va construyendo la personalidad, vamos construyendo el personaje. ¿Por qué? Pues sencillamente porque tenemos que sobrevivir aquí. Y esos que nos cuidan tienen que seguir haciéndolo. Tienen que seguir haciéndolo. Y entonces, ese amor que se le da a un bebé que es incondicional, en términos generales, en una familia, digamos, normalizada, ese miedo o ese amor es incondicional, el niño hace lo que quiere, se despierta a las 4 de la mañana y lo vamos a atender y no hay ningún problema con eso. Pero en determinado momento ya empiezan las condiciones, que es normal porque tenemos que estar en el mundo y el niño ya tiene que sentarse en esa silla y estarse quietecito, tiene que comportarse de esta manera, ya no puede hacer lo que quiere y empieza todo ese proceso de educación, de atender a ese niño. Y el niño va entendiendo que según, ya digo, la respuesta que dé va a tener más o menos resultado. Me hacen más caso si me porto mal.
Me hacen más caso si soy la niña buena. Me hacen más caso o me dejan en paz si me aíslo. Y entonces voy tomando decisiones. Y voy dándome cuenta, es muy inconsciente esto, porque esto es irnos a esta periferia, es un proceso que se va construyendo. Me voy dando cuenta que según soy, obtengo algo. Porque el ego, que viene o tiene esta palabra de egoísmo, viene de obtener algo. El amor sería dar algo, que sería esta parte de aquí cuando estamos en esta parte de aquí, pero desde el personaje siempre vamos a querer algo, lo vamos a hacer con diferentes estrategias. Así que de ese miedo me voy trasladando hacia lo que se llama aquí la vanidad o el 3 o este triángulo que está en todos los personajes, aunque luego hay algunos que se van a especializar justo en el 3 o justo en el 6. Voy construyendo el personaje. La vanidad es el personaje por excelencia. ¿Y qué hago con el personaje? Pues cada día lo voy perfeccionando más. Es como si hiciera una obra de teatro 7 días a la semana, 24 horas al día. Y entonces cada vez el personaje me sale mejor, lo voy perfeccionando día a día. Hasta tal punto que yo acabo olvidándome de esto y ya solo soy el personaje. Y entonces es en ese olvido cuando me voy aquí. La pereza significa el olvido de uno mismo, pero el olvido de esto. En el caso del rasgo de eneatipo de la pereza significa el olvidarnos de nosotros mismos y bueno, que sean los demás los que se ocupen o estar un poco a remolque de los demás. Ese sería el tipo concreto de personalidad 9 de la pereza. Pero en esta tríada el significado que tiene es el olvidarnos de quiénes somos y creernos que ya la identificación con el personaje es plena y es total. Y esta tríada está en todos los eneatipos. Podemos dividir también el eneagrama como en 3. Le daríamos un corte por aquí y otro corte por encima del 6 y del 3. Estos dos eneatipos, el 5 y el 4, son eneatipos que en la vida sienten, esto ya puede ser una primera identificación. Son 2 eneatipos que sienten que en la vida están pues eso, como están en el eneagrama, en la parte más baja, que son menos que los demás, que de todo este panorama de la vida ellos sienten que no llegan. Si habláramos, por ejemplo, en términos de autoestima, estos 2 son los que tienen como la estima de sí mismos más baja, cuando comparan, sobre todo el 4, que se compara mucho con los demás. Estos 2 de aquí del medio, el 3 y el 6, también saben eso, pero creen que hay que pelear en la vida, que hay que luchar, y solo a través de luchar, pelear, esforzarse, protegerse, en el caso del 6, lograrán salir de esa pobreza que sienten dentro de sí mismos. Y el 1 y el 2, el 7 y el 8, que están en la parte alta de este círculo, el 9 lo vamos a dejar aparte de este esquema, porque no entra mucho ahí. Pero el 1 y el 2, el 8 y el 7, estos 4 de aquí, lo que hacen, lo que van a pelear todo el tiempo es para no bajar el estatus en el que ya creen que están. Es decir, estos ya tienen buena autoestima y lo que van a hacer es no perderla y toda su pelea va a ser no perderla. Así que esto ya te puede dar un poco de idea si tú dirías que estás por la parte de abajo, por la parte del pelear, del trabajar, del esfuerzo para lograr alcanzar ser alguien, o aquí, que ya sabes que eres alguien y no quieres perder ese estatus. Eso ya te puede dar una idea de en qué franja del eneagrama te puedes identificar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ir paso por paso, eneatipo por eneatipo, y vamos a descubrir qué necesidades, es una buena manera de identificarnos,
qué necesidades tenemos en la vida. Así que vamos a hablar de las necesidades que tiene cada uno de los eneatipos y espero que esto ya te dé un poco una idea, aunque sea un poco ligera, de por dónde va lo tuyo. Bien, pues vamos a empezar descubriendo cuáles son los rasgos típicos, dónde podemos identificar a cada eneatipo. Va a ser más fácil identificar a los demás al principio que identificarnos a nosotros mismos. Y hay algo importante cuando estamos hablando de los eneatipos. Yo voy a hablar de cosas que hacen, pero realmente donde descubrimos bien al eneatipo es mirando la motivación que está detrás de eso que se hace. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una persona trabajadora, pues no quiere decir, porque normalmente al trabajador siempre se le coloca en el 3, a veces en el 1 también, porque son eneatipos trabajadores, pero hay muchos eneatipos trabajadores. Un subtipo social guloso es muy trabajador por su comunidad, va a sacrificar su propio placer, porque el guloso es mucho del placer, de hacer cosas por placer, pero lo va a sacrificar para la comunidad. Así que podemos encontrar a muchos trabajadores. Encontrar a una persona trabajadora no quiere decir que sea un eneatipo 3 o que sea un eneatipo 1. Hay que conocer desde dónde se está haciendo ese trabajo. Un eneatipo 1 trabaja porque es la obligación que tiene que cumplir y un eneatipo 3 trabaja en busca del éxito, trabaja para sí, siempre para sí. Así que todos van a trabajar, muchos de ellos van a ser muy trabajadores, pero no todos desde esta misma idea. Así que vamos a buscar más la idea de ir averiguando qué es lo que motiva a cada uno de los eneatipos más que fijarnos simplemente en lo que hace. Y por supuesto, cuando estamos hablando de los eneatipos, ponernos una etiqueta, bueno, pues al principio es lo que sucede, pero no es donde tiene que quedarse el trabajo. El trabajo transformador, cuando estamos hablando de transformación a través de esta herramienta que es el eneagrama, es cuando vemos cuál es nuestro tipo de carácter, vemos cuál es nuestra salida sana, empezamos a trabajar en esa dirección, vemos cuáles son mis luces, cuáles son mis sombras, y eso es lo que me va haciendo encontrar ese equilibrio, porque todos los eneatipos tienen cosas muy buenas, eso es lo que hay que potenciar, que normalmente está oculto dentro de cada uno. Y luego tienen esa tendencia a estar manipulando la vida, a estar manipulando a los demás, pues bueno, porque todos partimos desde ese miedo. Así que vamos a empezar con el eneatipo 1, que se le llama el iracundo, que nos suena esa palabra seguro algo así muy enfadado. Bueno, el eneatipo 1 no es un tipo muy enfadado, es como un tipo que está explotando por dentro y toda la vida que tiene que está viviendo, hasta las cosas más sencillas, tienen un plus como de enfado, de tener que arreglarse, de tener que ser mejor, de cómo tenéis esto hecho un desastre. Y cuando se mira a sí mismo, también muchas veces se ve así, se ve como que tuviera un policía dentro de la cabeza con el dedo así levantado, que es un gesto que hay veces que los eneatipo 1 hacen mucho. Tienes que hacer esto, mira esto que está mal y ponen así el dedo, ¿no? Pues es esta ira que no está muchas veces expresada afuera porque es un tipo correcto, porque enfadarse o perder los papeles es algo que tiene que ver mucho con una explosión emocional, y el eneatipo 1 las explosiones emocionales las tiene cerradas bajo 7 llaves, es un tipo muy controlado. Hay veces que cuando se habla de los eneatipo 1 parece que sea un tipo muy ordenado, que tiene que tener todo como cuadriculado, y normalmente suele ser así. Pero yo he visto algún eneatipo 1 idealista, que bueno, era un tipo que tenía niños pequeños y tenía la casa, un día entré en su casa y vi una casa muy desordenada y me descuadró todo, hasta que pude entender que
su norma interna, porque el eneatipo 1 vive de normas internas que él se ha establecido, su norma interna decía que en una casa donde hay niños pequeños las cosas tienen que estar todas así un poco todo por el medio. Así que es más esas normas que él tiene, ese decálogo que tiene dentro de sí y que hay que cumplir. Como es muy tenaz el eneatipo 1, va a hacer las cosas bien, va a estar todo el tiempo queriendo mejorar las cosas y eso le convierte en una especie de autoridad, se convierte a sí mismo en una especie de autoridad desde la que va a corregir a todo el que se ponga por delante, va a corregir a todos los demás, va a decirle cómo son las cosas y además muchas veces lo va a decir sin ningún miramiento. El eneatipo 1, sobre todo su necesidad es tener razón. ¿Ves cómo tenía razón? ¿Ves cómo así están mejor hechas las cosas? ¿Ves cómo esto? Así que va a trabajar mucho para que los demás le den la razón. Bueno, eso generalmente no les importa mucho, sino que ellos sepan dentro de sí mismos que tenían razón. Esa es un poco la característica con la que puedes descubrir o descubrirte si esto tiene un poquito que ver contigo, ¿no? Esta necesidad de que todo esté organizado, de que todo... Y sobre todo esta idea, ¿no?, del autocontrol, de que no se me vea. A veces, hasta cuando hay algo que les hace gracia, contienen la risa para que no se les desparrame mucho la emoción. Normalmente incluso en el cuerpo son personas duras y personas rígidas también. Cuando hablamos del eneatipo 2 estamos hablando del orgullo. El orgullo es un pedestal donde este tipo se sube creyéndose que es el más bueno, el más generoso, el más amoroso, el que tiene que salvar a los demás desde toda esa bondad que tiene. Es un tipo que sí que da, que sí que ayuda, que a veces sí que salva a algunos, pero es selectivo en seleccionar a aquellos a los que quiere salvar. Y toda esa autovaloración, autosobrevaloración de sí mismo le hace, pues eso, subirse en un pedestal, quiere ver desde ahí a todos los necesitados que están debajo y por supuesto los necesitados le tienen que rendir algo de pleitesía, le tienen que admirarle, oh, que estás ahí ayudándonos, ¿no? Es este orgullo, como esta soberbia, pero no una soberbia como prepotente, porque el orgulloso va a mostrarse siempre como en un segundo plano, maquinando, pero en un segundo plano. Pero sí que con esa necesidad, sobre todo el orgullo tiene esa necesidad de que le reconozcan todo lo que hace. Le reconozcan todo lo que hace. Él ya sabe que los demás no van a poder pagar todo lo que ha hecho por los demás, porque no están a su altura, claro, no están ahí estoy hablando un poco así con sarcasmo, no están ahí subidos en el pedestal, pero solamente con que le reconozcan esa bondad, él ya se empieza a sentir bien. Así que toda su estrategia es o consiste en hacerse imprescindible, en hacerse deseado, en hacerse admirado. Toda su estrategia está en eso. Entonces es un tipo adulador también, te ve y te dice, ¡ay, pues qué bien te veo, qué bonito llevas eso! Y como para ganarse, ¿no?, ese afecto, ese quedar bien, ese fíjate que yo los demás no se han fijado, pero yo sí que me he fijado en que llevas una falda nueva y bueno, van a hacer todo ese teatro, porque el orgulloso es algo teatrero también. Va a hacer todo ese teatro para que le veas bueno, para que le veas brillante, para que le veas, bueno, en un aura ya prácticamente casi celestial.
Y desde ahí es desde donde hacen su manipulación, quieren tener todos alrededor, todos en esa admiración, y si hay alguien que se le ocurre después de todo lo que han hecho ellos, escaparse de ahí, pues no lo van a llevar nada bien, y de ese gran amor que tenían pueden pasar directamente al odio en 0, pasan directamente a odiar, a vengarse, y a veces pueden ser muy malos cuando se están vengando de alguien que ellos sienten que habían dado la vida y no les está correspondiendo con esa pleitesía que de alguna manera no dicen, pero están esperando todo el rato a que los demás demuestren. Ese es el orgullo, ese pedestal. Bueno, los estoy pintando todos así como en rojo granate o azul oscuro. Esto, por supuesto, tiene rangos según estamos más conscientes de quiénes somos, según necesitamos echar más mano para defendernos en la vida del personaje o menos. Esto tiene que ver mucho con el amor que hemos recibido en la infancia, es lo que nos hace que el personaje esté más o menos descentrado. Bueno, hay muchos perfiles aquí en el eneagrama, esto solamente es un repaso muy por encima para que puedas ir identificándolos. El eneatipo 3 es la vanidad. La vanidad es lo vano, lo que es de mentiras. Este tipo se ha separado de aquí. Esto es completamente desconocido, quizá los demás tienen una ligera idea, aunque sea muy ligera, de que hay algo más dentro de nosotros. Pero el eneatipo 3, cuando le hablas de esa esencia que eres, si no puede como cosificarla, le resulta como muy complicada de entender esta idea por lo general. Así que todo su esfuerzo está en mejorar el personaje. Muchas veces cuando se utiliza la información del eneagrama y se utiliza por parte del eneatipo 3, su trabajo consiste no en liberarse de esa carga y esa neurosis que supone el personaje, sino de perfeccionar el personaje, de hacerlo más exitoso, de hacerlo más brillante, de hacerlo más triunfador. Parece ser que el mundo en el que vivimos, que es el mundo este de la imagen, el mundo de la demostración, el mundo de los logros y el mundo del éxito, se dice que el mundo en general es bastante vanidoso. Así que el vanidoso es un tipo que sobre todo lo que necesita es afecto admirativo. Cuando llega a una reunión, a una fiesta, enseguida se ve a un eneatipo 3, enseguida sabes que ha llegado, porque empieza a saludar a todo el mundo, a codearse con los más importantes. De hecho, él es uno de los más importantes. El mundo de la política, el mundo de la empresa a altos niveles tiene muchos eneatipos 3, vanidad, lo que tienen que demostrar. Hay veces que cuando llegan a una determinada edad, que ya han conseguido el trabajo de sus sueños, el mejor trabajo que podían tener, la mejor casa que podían tener, la mejor familia que podían tener, los niños más guapos y más bien vestidos y el mejor perro, ya lo tienen todo el escaparate, te lo enseñan por supuesto y dicen, pues algo falta aquí. Y es esa vanidad, es eso vano, porque toda esa construcción es como que si quisieran demostrar a los demás lo que hay que hacer en esta vida es tener todo esto, ser como yo. Y muchas veces cuando se habla de los vanidosos parece que los encajamos solo en este tipo de personas, esta configuración del chalet, la familia, el perro, el chalet con la piscina, todo bien puesto, el césped muy bien cortadito. Pero puede haber un vanidoso, por ejemplo, en el mundo de los moteros, estos que van con las chupas de cuero y los flecos. Y entonces, ¿qué motero es ese vanidoso? Pues un motero que tiene la moto exacta, la exacta, los flecos exactos, la chupa exacta, los tatuajes exactos, tiene como todo el starter pack.
pero si estuviera en el mundo de los hippies, o no sé, en el mundo del yoga, pues es el yogi con la ropa, el yapamala, todo perfectamente milimetrado a cómo se espera, cómo él cree que se espera que tiene que ser. Y por supuesto es un personaje camaleónico, es decir, que si tiene que pasar de ser motero a ser empresario, es capaz hasta de borrarse los tatuajes, enfundarse en el traje y continuar con ese personaje, haciendo ahora otro personaje sin aparentemente ningún problema. Tiene una capacidad de reconvertirse que a veces es impresionante. Lo vano, lo que se expresa, lo que se ve, y tienen una gran habilidad mercantilista para saber qué es lo que se lleva, qué es lo que está demandando la gente. Por eso son buenos en las empresas, son capaces de saber qué es lo que está demandando la gente y eso se lo voy a ofrecer yo y voy a trabajar yo. Es un carácter también individualista, quiere trabajar él solo y que los demás trabajen para mí. Aquí abajo en la parte baja del eneagrama nos encontramos con el eneatipo 4. Bueno, si habláramos de arquetipos, el 1 sería el arquetipo del padre, el 2 el arquetipo de la madre amorosa, el 3 sería el arquetipo del hermano mayor, el exitoso, esto como en un lenguaje así un poco antiguo ya, y el eneatipo 4 sería como el hermano secundón, el que quiere llegar aquí pero no va a tener ninguna posibilidad. A veces los 4 también son exitosos porque tienen una gran sensibilidad, por ejemplo, para el arte. Y hay veces que hay creadores muy buenos, muy interesantes aquí, gente muy talentosa. Pero a sí mismos no se quieren, no se reconocen. La envidia, que es una palabra así fea, de todas son feas, pero tener envidia suena como muy mal. Pues la envidia, la traducción más o menos dentro de esta información del eneagrama podría ser la comparación dolorosa. Es decir, para yo tener envidia de algo, primero tengo que hacer una comparación. Pero en esa comparación, yo salir perdiendo. Eso es la envidia. Yo me comparo contigo, pero yo menos. Y el eneatipo 4, envidia, se vive desde ahí. Con los ojos puestos en lo que tienen los demás y yo aquí. Incluso a veces es una envidia de cómo se sienten los demás. Y el envidioso se pregunta, ¿pero cómo pueden ser felices con eso tan superficial? Y yo, con esto que me pasa a mí, con esto que me pasa a mí. Así que el envidioso es un tipo emocional, el más emocional de toda esta rueda, que va a magnificar lo que siente, que ha pasado o que suele pasar por todos los estados emocionales habidos y por haber, desde la más profunda depresión hasta la más alta euforia. Y entonces muchas veces se describen así como vivir en un carrusel emocional, ¿no? De abajo, arriba y abajo, todo con mucha intensidad. Cualquier cosa que se le dice a un eneatipo 4 se lo llevan al terreno más personal, dicen cómo me ha mirado ese, y a lo mejor era no sé, un miope. Los miopes miramos a veces un poco raro y me dice cómo me ha mirado. Y bueno, pues van a estar ahí siempre como pensando que los demás pensarán mal de ellos. Y en el fondo se sienten como un poco malos por esa envidia que sienten y por esa comparación, por ese no verdaderamente alegrarse cuando a los demás les va bien. Y entonces se hacen como los especiales. Entonces yo es que soy muy especial. Normalmente un 4, cuando conoces a un 4, a la segunda frase ya te está diciendo, yo soy muy raro, yo soy muy raro, a ver. Se dice también que los eneatipo 4 son cajicas y se dice que todo lo que tiene que ver con el sufrimiento les es cercano. Así que aquí están los sufridos, los insufribles y los sufridores. Estos que están en el sufrimiento están aquí. Un carácter pesimista también.
y que sí que puede estar más cerca de esta idea. Quizá es el que está más cerca de esta idea del ser, pero no la alcanzará, pero sí que sabe de alguna manera que hay algo esencial dentro de sí mismo. Seguimos en el eneatipo 5, también en la parte de abajo del eneagrama. Este sería un tipo aislado. La avaricia aquí no es tanto esta idea de acaparar cosas, sino más bien la idea de no gastarse, de no gastar. Siente que la energía es limitada, que tiene una energía muy limitada, y entonces si se da mucho, si se prodiga mucho, si hace mucho, pues le va a acabar la energía y en cualquier momento puede pasar algo y la va a necesitar y entonces no va a encontrar energía. Vive en el mundo de sus ideas, es el carácter, si este es el carácter más emocional de todo el eneagrama, quizá estos tres son mentales, pero el 5 es el carácter más mental, vive en el mundo de sus ideas. Por ejemplo, puede comprarse un montón de libros que hablen acerca de cómo pilotar una avioneta. Y encuentra libros, encuentra una enciclopedia, los lee a fondo, busca información, hasta saber cómo funciona ese motor, cómo hay que poner las alas según el viento, qué es lo que hay que contemplar, cómo es la presurización de la cabina, no sé, miles de cosas. Sabe todos los datos de cómo funciona una avioneta, pero no se le ocurre nunca ir a un sitio donde pueda aprender a pilotar una avioneta, que eso sería como vivir la experiencia en directo. Así que ese vacío que siente dentro de sí mismo, porque el eneatipo 5 es un eneatipo seco, es como una autoestima, estos dos tienen la autoestima baja, pero es como seco. El 4 es un pantano, el 4 es húmedo, no sé si sirve un poco este ejemplo, ¿no? Pero el 4 es la humedad y el 5 es la sequedad. Pues el eneatipo 5 va a hacer esto, ¿no? Va a construir un búnker alrededor suyo. Lo que no quiere, sobre todo el 5, es que le molesten mucho. No es muy de pedir o prácticamente nada de pedir, porque si pide a alguien y alguien le hace un favor, luego tiene que dejar la cuenta a cero y cuando esa otra persona me pida yo voy a tener que estar disponible y a lo mejor no me apetece. Así que para que eso no ocurra, mejor aislarse y mejor no pedir. Y me construyo un búnker donde estoy protegido con mis libros, mi conocimiento y ahí estoy la mar de bien. Pero ¿qué pasa en un búnker? Que nada va a entrar, nada me va a sacar, pero yo tampoco voy a salir. Y hay veces que los 5, cuando llega un momento en su vida en el que sienten que igual están demasiado solos. No son de tener muchos amigos. Si tienen amigos van a ser de la actividad que les apasiona, porque son especialistas también y se pueden especializar mucho en algo. Y pues no sé, se especializan en fotografía y van a tener su grupo para hablar solo de fotografía. Como esos informáticos que a veces salen en algunas películas americanas y son como los raritos que solo hablan ellos de informática y tienen un lenguaje como secreto para todos los demás, pues esos tipos suelen resonar mucho a los tipos avariciosos, pero en general es un tipo aislado. A veces se compara con los búhos. Los búhos están en la naturaleza, ¿verdad? Camuflados con la naturaleza. Estos se camuflan en el ambiente. A veces no sabes en una reunión si han llegado y cuándo se han ido. Es un misterio. Y se camufla el búho y nadie lo ve, pero él ve todo. Y en una reunión, si está presente en una reunión, no va a decir palabra, de no ser que hablen de lo suyo, que entonces no va a callar, pero si no hablan de lo suyo, va a decir, vaya de qué cosas habla la gente, ¿no? Estos hablan de la gente sin incluirse. Pero vas a ver quién ha mirado a quién
quién dejó su bebida a mitad, quién se fue a tal hora, quién llegó a tal hora, quién saludó a quién le puso mala cara al otro. Se han enterado absolutamente de todo, como el búho que en la naturaleza está mirando dónde está el ratoncito, dónde pasas tú y si se mueve una hoja. Pues ese es el eneatipo 5. Eneatipo 6, el miedo. El miedo lo que quiere, si alguien tiene miedo, ¿qué quiere? Pues fundamentalmente sentirse a salvo y sentirse seguro. Así que los eneatipos 6 tienen diferentes estrategias para lograr no tener miedo, porque en el miedo se vive se vive muy mal teniendo miedo. Así que hacen diferentes estrategias. Y los subtipos del eneatipo 6 son muy diferentes entre sí. En general todos, pero estos quizás son los que tienen los rasgos más distintos. Así que tenemos una manera de salir del miedo que es desde lo fóbico, es decir, yo sé que tengo miedo, sé a qué le tengo miedo y tengo que tenerlo todo controlado. Cuando vaya a esa reunión quiero saber por qué puerta voy a tener que entrar, con quién exactamente tengo que hablar y cuáles son las palabras que exactamente tengo que decir, todo controlado. Yo tenía una amiga que me decía una vez que cuando entraba en una cafetería, en un bar, lo primero que miraba era dónde estaba la puerta de emergencia y dónde estaban los extintores. Que puede estar bien, pero yo le decía, ¿haces eso en serio? Y me decía, ¿tú no? Como diciendo, vas a lo loco por la vida. Bueno, pues ese es el eneatipo 6 que quiere tenerlo todo controlado. Muchas veces en esa idea mental de controlarlo todo, de fabricar todos los escenarios catastróficos posibles en su mente, en esa idea se les pasa el arroz, por así decirlo. Esto les pasa mucho, están en una reunión, tienen algo que decir, una reunión de trabajo y mientras transcurre la reunión están dándole vueltas, diré esto, pero ¿qué se pensará el de allá? ¿Esto cómo puede caer aquí? Y entonces están así como haciendo esa estrategia de prevenir constantemente los posibles peligros. Y cuando ya deciden hablar, se ha terminado la reunión y se quedan sin decirlo. Muy típico de los eneatipos 6, ¿no? Es tanta actividad mental como para prevenir, para estar seguros. El 6 es como si mirara la vida a través de una lupa y entonces donde hay una lagartija a través de la lupa, eso parece un cocodrilo, desde luego, y todo es así, todo es agrandado, el peligro puede acechar en cualquier momento. Hay otra manera de salir del miedo, desde la contrafobia, que es fabricarse una coraza. Yo soy el fuerte, ¿qué pasa? Entonces son tipos como temerarios que van un poco avasallando, son lo que se dice generalmente, dice perro ladrador, pues son los perros ladradores. Al final, bueno, pues no suelen pasar a la acción, pero de entrada son tipos que se van a presentar desde el ataco primero por si acaso. Y luego hay otra manera de salir del miedo que es se les llama los miedos prusianos, que tienen que tener todo controlado, las normas tienen que estar claras, la jerarquía tiene que estar clara, es decir, tienen que saber quién es el jefe, quiénes son los de arriba, quiénes son los de abajo y ellos dónde están, en qué puesto de la jerarquía. Entonces son personas como muy rígidas, hay veces que recuerdan un poco al eneatipo 1, pero en este caso es desde el miedo, no es la rigidez desde esa obligación, sino aquí más bien es una rigidez que les asegura el que sepan dónde están y qué es lo que tienen que hacer. Seguimos, eneatipo 7, el divertido del eneagrama, el niño grande, el que se lo quiere pasar bien, el que siempre está lleno de actividades, el dinamizador. Parece que también la vida es un poco 7, igual que es un poco 3 por ese mundo de la imagen en el que vivimos y de la demostración y del éxito, pues también el mundo es un poco 7, en el sentido de que el mundo ofrece
tantas posibilidades de diversión, de probar cosas, que un 7 casi se emociona y se vuelve loco ahí. El 7 es un tipo que busca sobre todo lo placentero. Cuando estamos hablando de gula, esto suena a comida, pero claro, es un poco esta idea. Para comer solo necesitas la comida y te necesitas a ti, porque tú te puedes comer un pastel y el pastel no te va a decir, oye, ya vale, no te va a poner ningún límite. No te va a poner ninguna culpabilidad, el pastel se deja comer. Pues es un poco esa idea gulosa de la vida, del placer fácil, el placer que no cause dolor. Así que el 7 es un tipo que le gustan las novedades, que lo quiere probar todo, es un tipo intrigante también porque es un estratega y siempre va a estar haciendo estrategias con los demás. En realidad se cree listo, pero, o sea, se cree inteligente, pero en realidad es un listo. Y su manipulación a los demás consiste en una rapidez mental impresionante, en una charlatanería que te da vueltas la cabeza cuando estás con un 7 muy descentrado. Te lía en 1000 cosas, pero él no va a hacer ninguna. Él solo las plantea y te las propone, te lía, pero el que tienes que trabajar generalmente eres tú, no un 7. Así que parece un disfrutón, pero realmente su herida, de donde está huyendo, es de la parte que también tiene la vida, que es la parte de la frustración, que es la parte del sufrimiento, que es la parte de dolor. Eso ni siquiera lo va a mirar, no lo quiere mirar en absoluto y está en toda esa actividad, muchas veces compulsiva, saliendo de ahí. Es un tipo de personalidad que sobre todo quiere hacer lo que le dé la gana, sobre todo quiere hacer lo que le dé la gana y sobre todo quiere darse permiso. Para darse permiso también da permiso a los demás. Yo os doy permiso a todos para que hagáis todo lo que queráis porque eso me garantiza que yo también voy a hacer lo que me dé la gana. Y es un poco es el gran egoísta de todo el eneagrama, vive exclusivamente para sí y para satisfacer su placer. Estamos hablando, recuerdo, en azul oscuro. El tipo lujurioso, el 8, la lujuria que suena a sexo, pero a una sexualidad con poco equilibrio, una sexualidad con intensidad y generalmente una sexualidad en la que uno está utilizando al otro. Pues es un poco esto llevado a todo el ámbito de la vida. Los lujuriosos son tipos intensos que cuando están en mucho desequilibrio, muy en azul marino, pues no suelen acabar bien en la vida porque hacen conductas extremas de riesgo. No se van a conformar con llevar el coche a lo que pone en la carretera, sino que este coche cuánto corre, 220 o 280, pues a ver si llega a los 280. Y entonces están haciendo todo el tiempo conductas de riesgo. Por eso se dice que los 8 a veces pueden acabar en el hospital, en el cementerio antes de hora, en la cárcel. Hay muchos lujuriosos con conductas extremas. Pero son también líderes, tienen esta parte de liderazgo porque es un eneatipo de acción, ¿no? Si este 4 decíamos que era la emoción, este 5 es la mente, pues el 8 sería como el arquetipo también de la acción, de lo activo. No le gustan al 8 las medias tintas, le gusta que le digas claras cómo tienen que ser las cosas, o blanco o negro, pero a mí no me líes con matices y sobre todo no se va a dejar manipular. El 8 siempre ve el punto flaco de quien tiene enfrente. Y si quien tiene enfrente no está dentro de su ámbito que tiene que proteger, va a ir a por ti.
Hay veces que recuerdan un poco a los miedos contrafóbicos también, ¿eh? Son tipos así como grandes, robustos, un carácter masculino, aunque también hay mujeres, ¿eh? en el 8. Y hay veces que recuerdan a los contrafóbicos, pero el contrafóbico es ese perro ladrador, que incluso la mirada no te la va a poner fija, pero un 8 te va a clavar ahí la mirada y te va a desmontar en 0, coma. Así que sobre todo vamos a quedarnos con esa idea, ¿no? De esa intensidad que le pone a la vida. Es como que fue un niño, generalmente todos tienen esta historia detrás, o muchos tienen esta historia detrás. Fue un niño que repentinamente, por alguna circunstancia, a veces de abuso, salió de la inocencia de manera brusca, de manera abrupta. Y entonces tuvo que de repente transformarse en alguien que peleaba, en alguien duro, porque si no, siendo débil, iba a desaparecer. Es como que tienen esa idea de que los débiles no tienen ninguna posibilidad y aquí solo ganan los duros y él, por supuesto, no va a ser débil. Así que es un carácter de mucha intensidad. Arriba del todo, reinando en este eneagrama, en este esquema del eneagrama, nos encontramos a los perezosos. Los perezosos son, a veces cuando se habla de la pereza, igual que cuando se habla de la envidia, que estaba diciendo que es la comparación dolorosa, cuando se habla de la pereza podríamos decir aquí que es el olvido de sí, el olvido de mí. Y entonces encontramos un tipo bonachón, amable, que dice a todo que sí, que siempre se sonríe. Es un gesto bastante típico de los perezosos, siempre a bien con todo, conciliador. Si hay alguien que discute alrededor suyo, no pueden soportarlo, incluso si están en una cafetería y hay alguien discutiendo, alguien que no conoce de nada, discutiendo en la otra punta, ya se va a sentir molesto y va a querer escaparse de ahí. Así que el eneatipo 9, sobre todo lo que busca o lo que necesita es estar en paz. De hecho, ya cree que está en paz. Ya cree que está en paz, que sería como una pseudo-paz, igual que en el orgullo tiene una pseudo-abundancia dentro de sí mismo y un 2 cree que no necesita nada porque es él el que da. Pues el eneatipo 9 ya cree que está en paz y toda su lucha es por conservar la paz que ya cree que tiene. Si algo lucha es eso. Así que le van a molestar, como digo, los conflictos. No, tranquilos, no discutáis. Bueno, venga, vamos a calmarnos. Tiene una parte que es muy positiva, que es conciliadora cuando está sana, pero otra parte que va a hacer lo que sea por la paz, lo que sea, lo que haga falta. Por la paz, me voy a sacrificar por ti, te voy a ayudar si me lo pides, aunque yo en realidad lo que quiero es estar tranquilo en mi sillón, leyendo mi libro, mirando mi televisor, pero si me lo pides no te voy a poder decir que no, aunque no me apetezca. Y te voy a tener que decir que sí. ¡Ay, otra vez! Me piden, bueno, pues ¿qué vas a hacer? Pues vas ahí, ¿no? Es un carácter como abnegado, que se deja llevar. También cree que solo no va a poder hacer nada, así que suele ser un carácter dependiente, que se cuelga de otras personas. A un carácter 9 le dices, vamos al cine, y te dice, vale, ¿y qué película quieres ver? No sé, la que tú quieras, me da igual. Es como que no tienen ninguna iniciativa y dejan que los demás sean los que tienen la iniciativa. Es el carácter menos intenso. Si estábamos hablando de toda la intensidad, pues este es el menos intenso de todo el eneagrama. Bien, pues este es un repaso rápido de cómo nos vivimos desde el personaje, cómo nos vivimos desde la periferia y ese trabajo interesante que sería ir hacia el centro de lo que somos, ir equilibrando el personaje, que el personaje vaya siendo menos necesario, que extraigamos de ahí
todo lo bueno que tiene, que indudablemente todos los personajes, todos los eneatipos tienen una parte muy positiva. En Ánimo Crecimiento Personal tenemos un curso que se llama Aquí yo, aquí mi ego, por hacer esta diferenciación, aquí yo, aquí está mi ego, algo más que eneagrama, donde trabajamos con algo más que esta herramienta y donde sobre todo te vamos a invitar a que pases a la acción, a que no solo te quedes con ponerte una etiqueta, porque eso la verdad es que no transforma apenas nada, sino que pases a la acción, que busques tu salida sana y te vamos a explicar qué hoja de ruta tiene que seguir cada uno de los eneatipos hacia una vida en la que tengas mejor relación contigo, también que mejore las relaciones con tu entorno, y no todos lo tienen que hacer de la misma manera. Por ejemplo, un 9 tendría que aprender mucho a poner límites, pero un 7 tendría que aprender a poner límites en sí mismo. Así que esta es la estructura, el ámbito del trabajo donde vamos a desarrollar todo ese trabajo. Si quieres más información, si quieres participar en nuestro curso, pues ya está a tu disposición y simplemente tienes que entrar en nuestra web animocrecimientopersonal.com y ahí tienes todas las claves para que puedas inscribirte y puedas comenzar a trabajar con el eneagrama, con algo más que eneagrama. Muchas gracias por tu atención y espero que esta información ya te haya dado algunas claves de por dónde va este trabajo.